¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy, no estoy seguro si vamos a terminar hoy con ese tema o lo terminamos para la próxima clase. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a empezar con esto que habíamos dicho la clase pasada, que era el tema de los regresores múltiples. O sea, porque lo que hemos hecho hasta ahora era con un solo regresor. O sea, hemos hecho todo no paramétrico, pero con un solo regresor. O sea, una variable dependiente, una variable independiente. O sea, había uno y uno. Ahora bien, obviamente que se puede extender esto a, más variables. El problema que eso tiene, y por eso la gente no lo hace muy seguido, es que se dice que eso tiene el costo de tasa reducida de convergencia. ¿Eso qué significa, digamos? O sea, habíamos visto en la clase pasada que cuando comparábamos el o sea, con un regresor y comparábamos no paramétrico versus no paramétrico, habíamos visto en la clase pasada ya, a ver si encuentro más rápido lo de las distribuciones asintóticas. Habíamos visto que los métodos no paramétricos convergen a una tasa más lenta. ¿Okay? Ya lo hemos visto. Hemos dicho que convergían hacia la cuestión poblacional más lento que los paramétricos. Bueno, ese costo de convergencia lenta, básicamente, se vuelve más grande cuando utilizamos más de un regresor en un método no paramétrico. Por eso la gente trata de, vamos a ver el problema con detenimiento, y voy a explicarles por qué intuitivamente eso tiene también sentido. ¿Ok? Tomemos un caso bien general. O sea, a mí me gustaría armar en el futuro quizás un caso un poco más intermedio, en donde se pase un regresor a dos regresores. En este caso, lo que hace Hansen, pues yo estoy siguiendo a Hansen, él directamente supone X negrita. X negrita es básicamente todo un montón de regresores. X1, 2, 3, K. Entonces él dice, hay un montón de regresores. Bueno, de regresores en este caso. Entonces dice, la idea es que ahora ya no tengo que pensar, claro, en un X, en un valor de X, sino en un valor para X1, X2, X3, X hasta XD, o sea que es de mi interés. Entonces la idea, y acá ya se empieza a notar, lo que pasa es que está con muchas fórmulas, pero uno ya empieza a notar acá el problema. Claro, ahora, dado ese conjunto de valores de X o sea, un valor para X1, un valor para X2, un valor para XD. Entonces, claro, ya tengo que pensar en un conjunto de kernels para cada uno de esos regresores. Entonces, a ver, ya se empieza a dar cuenta el problema, porque antes teníamos un kernel, una ventana. Vamos, eso es lo que teníamos con un regresor. Ahora vamos a tener de kernels y de ventanas, porque tiene que haber una ventana y un ponderador para cada regresor. Eso entonces complica bastante la discusión. Entonces eso se llama un default, por eso no hice muchas traducciones, producto de kernels. Es un producto de kernels. Pero este es el kernel escrito así, es un producto de kernels para cada uno de los regresores que estamos usando. Y esto va a ser el kernel para esa observación, para de observaciones. Y obviamente vamos a necesitar, como se ve acá, de ventanas, que es lo que se ve aquí. Entonces, la cosa se vuelve bastante más enredada. Bastante más enredada. Porque ahora ya tenemos que pensar en todos los regresores que tengamos en la regresión. ¿Ok? Entonces ahora ya es difícil, porque ahora, antes lo que habíamos pensado, a ver, como para que se vaya, por eso yo a mano lo voy a ir poniendo en dos, no en D. Pero la idea es que vamos a tener ponderadores, digamos, y para evaluados si el regresor, en el vector de regresores, vamos a tener ahora, está cerca de algún determinado punto en lo que se dice el espacio euclidiano, técnicamente hablando,
de dimensión D, porque tenemos D regresores. ¿Okay? ¿Qué significa eso en cristiano? Vamos a ponerlo con 2 regresores. Obviamente con D regresores se me complica bastante hacer un gráfico. ¿Qué es lo que está diciendo eso? Lo que está diciendo eso, supongamos que tomamos una cosa de D igual a 2. O sea, supongamos que tenemos 2 regresores nomás. Entonces, lo que uno ya tiene que pensar en 3D. En 3D. Entonces, yo voy a tener ya acá Y. Y yo voy a tener acá X1 y acá X2. Ahí está el lío. Entonces, claro, ahora ya tengo que pensar en un espacio en vez de un plano. ¿Ok? Y tengo solamente 2 regresores. Entonces, la cosa se complica más. Entonces, ya lo que tengo que pensar, voy a tener algún valor arbitrario para X1 y algún valor arbitrario para X2. Podemos pensar cualquier valor, no importa. Y la idea es que, ¿cómo voy a evaluar de forma no paramétrica, digamos, la estimación no paramétrica? Eso es lo que es difícil. Entonces ya no tengo que pensar puntos en un plano, sino lo que me toca pensar puntos en un espacio. Esos son los datos que voy a tener. ¿Ok? Entonces, claro, tengo un montón de puntitos, espero que se vean. Entonces, la idea es que ahora voy a hacerlo un poco exagerado para que se vea bien. Entonces, recuerden que tengo este punto entonces en el que yo quiero evaluar qué valor toma de Y en ese punto, de forma no paramétrica. Y de la misma intuición que habíamos hecho antes, pero llevado a más dimensiones. Entonces, ahora ya me toca pensar en una ventana para X1 y en otra ventana para X2. Entonces, ya voy a tener un plano, ¿ok? Un plano, ¿ok? Entonces voy a tener acá, voy a sombrearlo lo mejor que pueda. Y ya voy a tener que pensar en un plano óptimo en el cual hacer la estimación no paramétrica. Entonces ahora es un poco más difícil. Porque entonces yo ya tengo que pensar en este plano cuáles son las observaciones que caen dentro de ese plano. Y es una ventana coincidente de ambos regresores. Claro, y ese es el problema, que ahora la optimización se va a tener que hacer en función de todos los regresores en dos, ¿no? O sea, no va a ser una ventana fija, sino que lo que vas a ir haciendo es una optimización multidimensional. ¿Ok? Multidimensional. Es básicamente como si vos estuvieras queriendo hacer una optimización de una función en varias variables. Entonces, lo que uno hacía, ¿qué hacía? Uno toma la derivada parcial respecto a cada variable, la iguala a 0, y ahí uno dice, bueno, uno puede encontrar un máximo, un mínimo, local, global o punto de silla. No sé si se acuerdan del punto de silla. Que estaban maximizando en función de una variable, minimizando en función de la otra. Lo mismo puede pasar acá. O sea, se dan cuenta que la cosa se enreda un montón. Digamos. Por eso la gente trata de evitar meterse en esto. ¿Okay? Pero se van dando cuenta el problema. Y no conforme con eso, está el tema de la ponderación, del kernel. ¿Ok? O kernel. El kernel. ¿Sí? Y tiene que haber algún kernel, digamos, para ponderar esos puntos al interior de la ventana. Me imagino que usan las mismas funciones para un solo, pero ahora con muchos más. Para muchos más. Y eso que es lo que estoy haciendo, el gráfico que estoy haciendo acá es para 2. Acá la cosa ya con 3, 4, 5 más y la cosa se enreda mucho más. Pero como para que lo vayan a tener una idea, en ecuaciones que se está haciendo. Que tengo acá puras ecuaciones de Hansen. Hansen evitó meterse en los gráficos. No sé por qué. Entonces, como se darán cuenta, dado lo que acabo de graficar, que obviamente esos ponderadores van a depender de la ventana.
Es un poco lógico, pues. Dependiendo de la ventana que yo esté usando, es como voy a ponderar los puntos que están dentro de esa ventana. Lo que pasa es que ahora la ventana es más complicada, porque ahora ya no tengo una dimensión, sino tengo varias. ¿Okay? Entonces la idea es que simplemente, digamos, ahora voy a tener algún estimador, por ejemplo, el de Nadaraya Watson, con este ponderador, que está evaluado, el kernel, y recuerden que el kernel depende de la ventana, el valor que tome el kernel, y acá también el kernel en el denominador. Entonces, es la misma forma, solamente que ahora se está complicando más porque ahora este x no es un valor, sino es un montón de valores, es un vector de valores. Y obviamente el local lineal ahora se vuelve más enredado también porque ahora yo tengo que pensar en el z, digamos, en el valor z, y este es para el local constante y esta es la aproximación lineal. ¿Okay? Y lo que voy a tener es básicamente una estimación escrita con esta forma un poquito más enredada. ¿Okay? Porque tengo la parte que vendría a ser la ordenada al origen, ¿okay? Y voy a tener las pendientes. Recuerden que acá, entonces ahora, no es solamente una ventana en función de varios regresores, sino que al interior de cada ventana, por ejemplo, en el ejemplo que acabo de graficar, ya voy a estar queriendo en un local lineal, no voy a estar tratando de hacer una aproximación en un punto, sino en un punto y una pendiente para un regresor, y para el otro regresor también un punto y una pendiente. Entonces lo que me va a terminar dando es un plano. Al interior de esa ventana, acá está exagerado, pero es el chiste, digamos, que al interior de una ventana óptima yo voy a tener que terminar haciendo optimizaciones, digamos, y obteniendo ordenada y pendiente, ordenada y pendiente, ordenada y pendiente para tener esta estimación no paramétrica, digamos, de la función de densidad condicional de Y. Está escrito de una forma un poco más enredada, eso se lo cedo, pero no hay, acá sí no hay atajos. Acá, pero es muy parecido, una vez que uno hace la álgebra y demás, es básicamente la misma expresión, muy parecida a la expresión matricial, como les decía, a un mínimos cuadrados ponderado. Mínimos cuadrados ponderados. Donde la ponderación, centésima vez, es K. Es K. K es el kernel. K es el kernel. ¿Okay? Que es todo lo que vamos sabiendo hasta en todas estas estimaciones no paramétricas. Todas estas estimaciones no paramétricas tienen que ver con ventana y kernels. Ventana y kernels. O sea, o bien, si uno quiere pensar así, ventanas, bandwidths y más que el ponderador, más que el kernel, ponderador. O sea, es como un sinónimo. Kernel es una función básicamente que pondera. Entonces es bandwidth y ponderación, o weight. ¿Ok? Entonces básicamente es un mínimos cuadrados ponderados. ¿Ok? Esto es básicamente lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo se hace esto, digamos? ¿Cómo se hace esta estimación de selección de, por ejemplo, de las ventanas, del bandwidth? Básicamente lo que se hace muchas veces, y sigue siendo el método recomendado, es validación cruzada. Eso es lo que en general casi siempre se usa para elegir la ventana. Y después se elige el kernel. ¿Okay? Entonces, básicamente, lo que y todo lo que es asintótico es básicamente una extensión del caso de un regresor simple. ¿Okay? Entonces, no tiene demasiado misterio, digamos, es básicamente toda una extensión, una complicación del sistema del regresor simple. El problema, y eso es lo que ya le hice un spoiler alert al comienzo, ese problema de que cuando uno agrega más de un regresor, la convergencia es más lenta, lo que mencioné al comienzo, eso se llama Curse of Dimensionality. Curse of Dimensionality. Como para que sepan por qué la gente no se mete en eso. Eso es que el fenómeno ese de que la tasa de convergencia del método no paramétrico es más lenta a medida que vamos agregando más regresores. O sea, no solamente el método no paramétrico es más lento, con un regresor, un regresor paramétrico versus no paramétrico, le habíamos dicho en la clase pasada que el paramétrico era mucho más rápido que el no paramétrico. Acá, no solamente eso, sino que además, a medida que vamos agregando más regresores, la convergencia va siendo cada vez más lenta. ¿Okay?
O sea, cada regresor adicional que le estamos metiendo al análisis hace que esto sea más lento. Entonces la gente no trata de esquivarlo a eso. ¿Ok? Básicamente la precisión de esta estimación de kernel empeora con múltiples regresores. ¿Ok? Eso tiene que ver, como está bien explicado, digamos, es porque eso básicamente es un promedio local, ¿ok? Para observaciones cercanas a X. Y cuando hay múltiples regresores, el número de observaciones obviamente tiene que ser más pequeño. ¿Ok? A ver, lo veamos rápidamente. Para que esto que estoy escribiendo ahora sí, para mí como puede ser como obvio, puede ser más complicado. Voy a ponerlo, además voy a poner una acá. Eso. Entonces, ¿cuál es el chiste? Vamos a ponerlo rápido. Por eso les digo que acá el análisis debería ser de 1 a 2, a 3, a 4, pero bueno, vamos a ponerlo acá, vamos a partir en 2 el análisis. Lo que hemos hecho hasta ahora era con un solo regresor. Con un solo regresor. Y acá está. Y, ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho que teníamos una nube de puntos. Y para un determinado valor arbitrario, se elegía algún tipo de banda, en base a todos los criterios que ya hemos visto. Listo. No me gustó cómo quedó. Hemos dicho, ok, y lo que nos habíamos planteado era cómo usábamos de forma óptima ese conjunto de puntos que entraba dentro de la ventana H. ¿Ok? Pero ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho que de todas formas eso no era tan sencillo porque podía pasarnos que los puntos estuvieran muy distribuidos o muy compactados, o sea, tenía sus complicaciones. Pero siempre lo habíamos restringido a un solo regresor. Un solo regresor. Y teníamos la esperanza, la fe, de que sea cual sea la banda óptima que estamos eligiendo, ahí va a haber puntos dentro de esa banda. No, si no, a veces el método falla, lo habíamos visto en la práctica, que a veces el método falla. Y eso que es un solo regresor. Ahora, si extendemos ese análisis a varios regresores, y recuerden que vamos a tener también puntos ya en un espacio, ya ahora ya tenemos lo que habíamos dicho recién, ya no tenemos solamente una variable sino dos, entonces ya no tenemos solamente una banda, sino dos bandas. Entonces sí nos puede pasar con mayor probabilidad que dentro de la bandita que estemos usando, en una de esas sea más difícil que encontremos puntos que justo caigan ahí. Porque ahora van a correr la ventana no en una dimensión, que es este caso, sino en dos dimensiones acá. ¿Ok? Ahora están corriendo un plano, no están todos captando puntos. Acá están corriendo solamente en la recta real. Entonces la cosa se vuelve más difícil. Es como si para un regresor lo óptimo es tener n regresiones, para dos ya sería como n por m. Y así exponencialmente. Exacto. O sea, cada vez te demanda cada vez mejor información. Digamos, mejor información. O sea, básicamente lo que te está diciendo esto que necesitas para que vos puedas hacerlo en varias dimensiones, en varios datos, necesitas muy buenos datos, una enorme cantidad de datos, para que en varias variables esto funcione bien. Entonces, eso es lo que te está diciendo. Para que vos estés seguro que todo el tiempo estás captando datos y puedas estar haciendo la estimación. Porque si no, básicamente vas a terminar haciendo la estimación, como ya no había pasado, ya no había pasado, por ejemplo, antes de que había una parte donde obtenimos una estimación y otra parte donde obtenimos una estimación, pero podía pasarnos que en el medio no teníamos nada. Acá también te puede pasar, pero en varias dimensiones. O sea, es peor. Y eso es una contradicción en el sentido de que sabemos que si ya nos vamos a los métodos no paramétricos porque los datos están... Porque se ven raros. Sí. Sí. Así como concentrados, muchas variantes. Sí. No es como tan fácil. Sí, no es tan fácil.
Eso es lo que yo le digo a todo el mundo. Ninguna de estas cosas es tan fácil. Y por eso le digo a todo el mundo, la gente cree que esos modelos de mínimos cuadrados y todo eso son muy tontos, muy simples, pero en esa simpleza hay muchas veces también. Pues si uno se quiere enredar, bueno, ese enredo tiene todos estos costos, ¿ok? Todos estos costos. Sí, se cree que uno usa métodos no paramétricos porque no hay que medir con normalidad, que no importa la necesidad, que va bien, que los supuestos no importan. Y no, Casi. no es tan así, exactamente. Entonces, eso es común y es sabido en los métodos no paramétricos, ¿ok? No es solamente del método de kernel. O sea, si usted, porque con lo que yo le decía, en esta clase íbamos a cubrir, por el tema de tiempos, solamente los estimadores de kernel, pero hay otros, digamos. Por ejemplo, el paper que yo les vi utiliza otro método no paramétrico. Hay otro que se llama series y no me acuerdo, y hay otro que usa el paper que les compartí. Pero el espíritu de todos sus métodos es el mismo, digamos. O sea, son diferentes formas de tratar de pensar la ponderación y demás. Este problema de curse of dimensionality pasa para todos los métodos no paramétricos, todos. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué ocurre en la práctica? ¿Qué ocurre en la práctica? Básicamente lo que ocurre en la práctica es que la gente no se enreda, la gente se trata de mantener con uno, con dos, máximo, como una locura, 3 regresores. Como una locura, o sea, como muchísimos. Entonces, por eso les digo que les estoy mostrando con D regresores y me parece exagerado. Yo creo que ya con 2 o 3 el problema se entiende. Y te puede acumular que es un profe. Con las dimensiones más sencillas, esto de variables más sencillas, tal vez. Puedo decir, Para este lado, en este, pero para este otro, puedo decir, en esta parte, en este producto de kernels, usar diferentes kernels. Sí, yo creo que ahí no, nada te impide que puedas utilizar. Puede ser un poquito más. Ha empleado bastante mala cosa. Pero yo creo que sí. Yo no le veo mucho que mezcles, que por una de esas, esto sea un gaussiano y esto sea un lineal, un cuadrático, ya, rectangular. Sí, puedes tratar, y eso te puede ayudar en la optimización, digamos. O sea, si vos crees que cambiando el kernel puede desempeñarse mejor. Pero el tema de la maldición del curse of dimensionality no lo evitas. O sea, el kernel es para cambiar un poco eso. Te puede ser, computacionalmente en una de esas te mejora el desempeño, puede ser. Pero no, este problema no creo que lo logres evitar. Entonces, ¿qué es lo que ha dado este problema? La gente que se inventó, digamos, que esto sí tiene mucho sentido. Se llamó lo que se llama regresión parcialmente lineal o semiparamétrica. ¿Ok? O semiparamétrica. O sea, claro, la gente rápido cuando se empezó a estudiar esto, yo por lo menos, también me pasó, yo estaba re emocionado con esto no paramétrico y rápido me desinflé. Pero me encontré con esto semiparamétrico y yo dije, ok, está bien, yo entiendo lo que estás queriendo hacer, esto es atractivo, tiene su atractivo. Entonces, ¿qué es lo que dicen? No, mire, lo que usted puede hacer es mezclar estas dos cosas. Digamos. Y dice, usted lo que puede hacer es, por ejemplo, reducir al menos el problema de la maldición de la dimensionalidad, separando lo que es la función de regresión entre una parte paramétrica y otra no paramétrica. Eso es bien inteligente. Entonces dicen, particione usted los regresores entre dos grupos de regresores. Entonces lo que usted puede decir, hay un grupo de regresores X y otro grupo de regresores Z. De X, supongamos que es de dimensión D y Z de dimensión K. O sea, estamos separados, pero básicamente, independientemente de la dimensión, es que enreda la cosa. Pero básicamente separa los regresores. O sea, pueden ser 1, 2, 20, pero básicamente uno es un subconjunto y chao. Y lo que dice es, pensemos en una parte que usted quiera estimar en forma no paramétrica. O sea, una parte que usted quiere, si quiere que eso sea completamente flexible. Pero el resto, déjalo usted paramétrico. Entonces, eso es una mezcla como de los dos mundos, quizás, si uno lo quiere pensar así o llamarle así. ¿Por qué? Porque quizás hay una parte
que no, a uno no está tan interesado en dejarlo súper flexible, sino que uno es feliz con dejarlo a eso como si fueran controles, por ejemplo. Pero hay una parte que uno la quiere dejar bien flexible. Hay una parte que uno dice, no, no, esta parte yo sí quiero que tome cualquier forma. No, no quiero imponerle una forma lineal, ¿okay? Una forma paramétrica. Yo quiero que esto sea flexible, súper flexible. Entonces aquí es interesante porque es una forma de tener flexibilidad, pero al mismo tiempo controlada por otros factores. Eso es súper interesante. ¿Ok? Entonces, básicamente, pero de todas formas, habiendo escrito eso, hay que hacer ciertos supuestos, como en toda cosa econométrica. ¿Qué estamos suponiendo? Estamos suponiendo, obviamente, que X y Z son separables. Es medio obvio. Eh, es medio obvio, pero hay que tenerlo en cuenta. Estamos diciendo, porque nosotros, con el momento que estamos escribiendo esto, estamos diciendo que el científico está separando las variables. Entonces uno desde el inicio está diciendo que eso es posible, porque podría no ser posible. ¿Okay? Y esa es una cosa en la que a uno le pueden pegar. Le pueden decir, por ejemplo, lo que dice acá, podría haber interacciones. ¿Se acuerdan que habíamos dicho en las regresiones que a veces uno introducía interacciones? Bueno, acá estamos suponiendo que no hay interacciones, no hay un efecto interacción. ¿Okay? Y a uno le puede interesar la actitud de interacción. Entonces, por eso, dependiendo del contexto en el que uno esté parado, uno tiene que pensar en ese tipo de posibilidades. Pero cuando se refiere entre los dos grupos, pero no dentro de los grupos. Ah, no, claro, sí, es cierto, es un buen punto, digamos. Si vos supones que al interior de Z hay interacciones, no hay lío. Pero vos estás suponiendo que no hay posibilidad de interacción entre todos los regresores en X y los regresores en Z. O sea, vos estás suponiendo eso. Sí. O sea, y es como, sí, estoy suponiendo eso. Pero eso ustedes tienen que estar prevenidos si están haciendo un trabajo con estas cosas. Alguien le puede levantar la mano, pero a mí me parece que hay una cosa ahí en X que interactúa con Z. Bueno, hay que pensar cómo defenderse, y porque eso es lo que uno está imponiendo ahí. En ese caso, uno puede dar una respuesta de que no necesariamente porque como se dan unas relaciones lineales entre ellas. De pronto entre las X sí, entre ellas son las que es la parte paramétrica, pero X está. O sea, ¿qué relación puede haber? Pero por eso te digo, depende mucho del contexto. Depende mucho del contexto. Exacto. Y eso puede resultar arbitrario. Uno tiene que tener buenos argumentos. Uno tiene que tener buenos argumentos, digamos, para decir que uno va a hacer esa separación. ¿Okay? Lo segundo es que obviamente estamos suponiendo que la regresión con los Z es lineal. Ya sé, suenan como obviedades, pero eso es lo que uno está suponiendo, digamos, cuando uno escribe eso. ¿Ok? Y obviamente, cuando algunos regresores son discretos, tenemos que ponerlos en Z. ¿Ok? Eso también tiene sentido. Digamos, y en muchos casos vamos a lidiar con cuáles son por supremacía los regresores discretos. Binario. Las binarias. ¿Ok? Entonces, este es un buen método para tener que lidiar con las binarias. ¿Ok? Hacia la Z. Exacto, los mandabas a las zetas. Listo. Digamos. Claro, y puede meter binaria, o yo lo que le digo a todo el mundo, bueno, pero también usted puede hacer la regresión para el grupo A, para el grupo B, para el grupo C, eso también es una posibilidad. O lo meto como una multinomial, o una binaria, o como uno lo quiera llamar. ¿Okay? Pero el caso clásico, este es el caso clásico en donde uno se salta a lo semiparámetros. Porque yo quiero controlar por ciertos otros factores, pero se me complica mucho hacerlo de forma no paramétrica. O sea, como el caso de que yo, sexo, o ciudad, o región, o sea, intuitivamente no paramétrico es medio complicado, porque recuerden que siempre estamos pensando que no paramétrico es alguna función continua. ¿Okay? Entonces es complicado hacerlo en no paramétrico. Los regresores en X tienen que ser continuamente distribuidos. Sí o sí, si no es medio raro pensar ventana, óptimos y demás, digamos, piénsenlo 2 segundos. O sea, En este caso, la parte no paramétrica es X. claro. Y eso, pero de nuevo, lo que dijimos desde el inicio, en el momento que estás escribiendo esto, vos estás diciendo X es no paramétrico, Z es paramétrico. ¿Ok? Uno, dependiendo del contexto, va a tener que tomar una decisión de qué mete en una bolsa y qué mete en la otra. Lógico.
¿Y tiene por algún ejemplo de algunas 3 o 4 variables que podemos separar en un caso? Bueno, hay muchos, digamos, qué sé yo. El caso propio que les puedo dar, les podría dar ese paper, es un estudio que hice hace ya 10 años, como pasa el tiempo. Bien interesante, en donde lo que estábamos queriendo hacer en ese estudio era el tema de, ¿cómo se llama? Las AFP. Las AFP. A ver, rápido, ¿qué son las AFP? Es la Eso, administrador del fondo de pensión. ¿Ok? Administrador del fondo de pensiones. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la pregunta que uno se hace? Recuerden que las administradoras de fondos de pensiones, casi que por definición, son privadas. Obviamente, el Estado podría tratar de armar una FP pública y tratar de competir, pero en general son privadas, en general. Porque se supone que si el Estado se mete, el Estado a veces tiene un poder muy fuerte en el mercado, porque es el Estado. Entonces, ¿cuál es la preocupación permanente que hay en la discusión de las AFP, por ejemplo? El tema, recuerden que la AFP, por lo que dice el nombre, dice ahí clarito pensiones. Entonces, el tema es que administran pensiones. La pregunta es cómo lograr cómo saber que esas pensiones van a ser lo mejor para la gente. ¿Entendido en el sentido amplio? ¿Ok? Y la idea, digamos, al inicio, cuando esto empezó, para que sepan un poco de historia, la idea de los fondos de pensiones empezó allá por los 70, era una idea en ese momento, y se implementó por primera vez allá en Chile en los 80. ¿Ok? Chile fue el primero que empezó con el tema de los fondos de pensiones. Y en los 90 se generalizó a muchos lugares. ¿Ok? ¿Cuál era la idea de los fondos de pensiones? Para que sepan rápidamente. La idea es que, en las pensiones hay dos grandes sistemas. Hay el sistema de reparto y sistema de capitalización. ¿Ok? Para que sepan rápido, reparto significa que la gente que está pagando hoy, con la plata esa se les paga a los pensionados de hoy. En cambio, en el sistema de capitalización, la gente ahorra para su futuro. ¿Ok? Son sistemas bien diferentes. ¿Ok? La idea de los fondos de la administradora de fondos de pensiones es que eso era un sistema de capitalización, no de reparto. Porque la idea es que el sistema de reparto, demográficamente hablando, es insostenible. ¿Ok? Básicamente, como la gente cada vez tiene menos hijos, cada vez va a haber, en décadas para adelante, mucha menos gente pagando hoy que gente que está pensionada. Entonces es un sistema financieramente insostenible. Entonces, la idea de los fondos de pensión, del administrador de fondos de pensiones es que era un sistema de capitalización. Pero para que eso funcione bien, o sea, ustedes que tienen que garantizar entre las AFP, competencia. ¿Ok? Ustedes tienen que garantizar competencia. ¿Por qué tienen que garantizar competencia? Por lo que les dice la teoría económica. Que en un mercado competitivo, que los resultados de la competencia van a beneficio del consumidor. En el caso de los consumidores, en el caso de las pensiones, los consumidores son los pensionados. O sea, que al final los pensionados son los clientes de la AFP. Entonces, para que los clientes de la AFP reciban el mayor beneficio de esa competencia, el mercado tiene que ser competitivo. ¿Ok? Pero ¿cómo puede uno estar seguro que el mercado es competitivo? Bueno, estudiando lo que se llama concentración de mercado. La concentración del mercado. Entonces, ¿cuál es la idea? Y de nuevo, esto es en el abstracto. La idea es que en un mercado competitivo, las firmas van a querer maximizar beneficios y si el mercado es bien competitivo, entonces voy a tener, digamos, en un ideal, digamos, supongo que esto es el número de afiliados, como se llama, no pensionados, porque el afiliado paga
le pasa plata a la AFP y ahorra y después obtiene. Entonces eso es un afiliado que en algún momento se va a volver un pensionado de la AFP. La idea es que en un mercado competitivo, en promedio, el número de afiliados, digamos, le vamos a poner a 0, debería ser chiquitito. El número de afiliados óptimo, y esta es la función de costo medio. Por fin aparece la función. La idea es que en un mercado competitivo, el número de afiliados óptimo debería ser chiquitito. ¿Para qué? Para que sean un montón de AFP chiquititas que compitan entre ellas y le ofrezcan el menor costo posible y la mayor rentabilidad. Esa es la idea. Digamos, eso sería la mayor ganancia para el pensionado. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa si en realidad, y eso viene de organización industrial, la función de costo de las firmas son así? ¿Ok? Son, sigue cayendo. ¿Eso qué significa? En términos de organización industrial. ¿A qué? Si la función de costo de las firmas, de las AFP, son constantemente decrecientes, ¿eso qué significa? Claro, pero el número de afiliados en un mercado es limitado. No hay infinito, digamos, el número de afiliados en un mercado laboral. Entonces, ¿eso qué significa básicamente que va a ocurrir con las AFP? ¿Va a haber pocas o muchas AFP? Pocas. Pocas. Va a haber unas pocas con muchísimos afiliados. O un oligopolio. ¿Ok? Ahora bien, la pregunta que uno se hace es, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que nos dicen los datos? Más allá de lo que una locura en la cabeza, digamos. ¿Cuál es la historia? Entonces, la pregunta que uno se hace es, bueno, lo que toca hacer es juntar información de AFPs, a ver dónde están sus costos medios y dónde están el número de afiliados que cada una tiene. ¿Ok? Y fijarse, porque en una de esas me puede dar, como les decía, la función me puede dar así, me puede dar así, me puede dar así, no sé, estoy muy seguro. En una de esas hay cierto mercado en donde hay unas pocas que compiten y en una hay en otra en donde, o sea, hay unas pocas que compiten acá o un otro mercado en donde compiten muchas entre ellas, que no lo sé, a priori. Me toca hacer la estimación. Obviamente, esto es una forma no paramétrica, pero, digamos, hablando en términos semiparamétricos, sí quiero controlar por otros factores. O sea, ¿cuáles son? No el Z, porque no el X, sino el Z. ¿Cuáles son los Z que quiero integrar acá? Y puedo querer integrar ciertas cosas de Z que a mí me parezca interesante, digamos, que yo, edad promedio de los afiliados, o qué sé yo, o el mercado en donde estoy. Una cosa es el mercado brasileño, otra cosa es el mercado mexicano, otra cosa es el mercado colombiano. O sea, si tengo información de toda Latinoamérica, por dar un ejemplo, que es lo que nosotros hicimos para el estudio. Y básicamente estimar esto en forma semiparamétrica. Entonces controlo por una serie de factores, pero esta relación de costo medio con número de afiliados lo hago no en forma semiparamétrica. Porque quiero tratar de calcular esto. Esto es lo que me está importando. ¿En dónde está esto? O mejor todavía, en una de esas, la función no va semiparamétrica, que eso es lo que a uno a veces le aspira, es que una de esas es eternamente decreciente. O sea, no encuentro ningún punto de inflexión. Puede ser que una de esas no paramétrica, y eso puede ser interesante, o sea, de que uno haga el cálculo y le dé, y siga. O sea, ¿qué le dice eso? Si uno hace la estimación no paramétrica y le da así eternamente decreciente, ¿cuál es la predicción que uno va a hacer de eso? Pues, bueno, sí, el sistema va a colapsar, no funciona, porque va a atender a la gente que se haga un monopolio. Exactamente. Exactamente. Esa es la consecuencia de política pública que uno va a observar. ¿Okay? Esa es la razón por la cual muchos de los países son enemigos de los sistemas AFP. Pues dicen básicamente las AFP tienden a oligopolizarse o monopolizar el mercado de pensiones. ¿Y ustedes qué les enseña también la teoría de cuando uno tiene un oligopolio o monopolio? Costo social. Costo social.
Entonces, estas metas que uno tenía al comienzo se rompen. De competencia, ¿no? No hay, claro, este suena muy bonito siempre y cuando hay competencia. Pero si no hay competencia, entonces la intuición le dice que a uno, lo que van a hacer la AFP es reducir el costo al mínimo, pero no ofrecerme rentabilidad. Pero claro, como es un monopolio, no me puedo ir con ninguna otra AFP, hay una sola. Entonces, ¿con quién voy? Pero ofrecer fue marginalmente mejor a dejar la plata debajo de la almohada. Entonces, ahí es donde está el lío. Ahí es donde está el lío. Pero bueno, hay que ver qué es lo que nos dicen los datos. Hay que ver qué es lo que nos dicen los datos. Y bueno, y hablar después de toda esta discusión, ¿cuál es el sistema ideal de pensiones? Ahí no me metan en esa discusión, eso es bien difícil. Si ustedes creen que lo no paramétrico es difícil, pero pensar un sistema ideal de pensiones es todavía más difícil. ¿Ok? Eso es bien complicado. Pero esta es la parte econométrica, digamos, que uno haría. Digamos, es esta modelación y pensar a ver si para dónde se veía el mercado. Eso puede ser bien interesante. Bueno, entonces ese es un buen ejemplo rápido de estos métodos semiparamétricos. Si les interesa, les paso el estudio o poner para el examen. O sea, pero es que es un libro muy largo para tirárselos. Pero básicamente esto es lo que hicimos, es un método semiparamétrico. Bueno, dicho eso, obviamente, ¿cuáles son las propiedades de un modelo semiparamétrico? Tomemos la expectativa. La expectativa no es muy difícil. Es básicamente esta expresión. Obviamente, la esperanza de U, como siempre, de medida condicional 0. Le vamos a restar esta parte, digamos, a Y menos I, que la esperanza. O sea, estamos queriendo ver hacia dónde se va este modelo semiparamétrico. Y básicamente no es exactamente, lo que esto en un mundo ideal debería ser 0, no va a ser exactamente 0, digamos, me lo va a dar esta expresión. Entonces básicamente lo que vamos a escribir es esto. O sea, vamos a tener básicamente el m de x aquí, e de z aquí. Esto se va con esto, entonces la parte no paramétrica se va, pero nos queda la parte semiparamétrica. ¿Qué va a pasar con eso? Esa es la duda que nos queda. Entonces, básicamente la diferencia entre Y, que es lo que observamos, y la esperanza de Y, dado el modelo semiparamétrico, nos va a quedar una expresión que va a ser de esta forma, que es la distancia básicamente que separa a esta expresión ponderado por beta. O sea, básicamente lo que nos dice es, ahora el modelo es una regresión lineal del error no paramétrico. Eso es de la teoría. O sea, básicamente voy a tener un vector de regresiones no paramétricas del error El error va a estar dado por esto. Y el error va a estar dado por esto. O sea, ya no está solamente E, sino esta forma paramétrica. Ahora bien, dicho eso, la teoría no voy a ahondar demasiado en eso. La pregunta que a uno le surge, no vamos a hacer tampoco la derivación, Hansen no la hace, yo también voy a seguir la línea de él. Él dice, bueno, pero en la práctica, ¿cómo uno haría esta estimación? Y hay muchos estimadores semiparamétricos. El más conocido, y es el que hay paquetes estadísticos para hacerlo, de la gente lo vamos a ver, se llama el estimador de Robinson. El estimador de Robinson es súper intuitivo, todo el mundo lo entiende y por eso el más usado. Básicamente lo que dice es, mire, haga usted la regresión directamente no paramétrica, ¿ok? No paramétrica de Y en X. Fíjense cómo lo está pensando. Digamos, está bien pensado, dice. O sea, directamente no estamos haciendo de una sola vez la no paramétrica con un montón de regresores. Dice, no, háganla más fácil. Tome X. Suponga usted que X es el que usted quiere que sea la parte no paramétrica. ¿Ok? Y dice, regrese a Y en X. Y en X. Y después regrese cada regresor que usted va a usar también en X. ¿Ok? Entonces usted está haciendo un montón de regresioncitas no paramétricas. Eso es lo que él le dice que haga. Y guárdese los valores ajustados, las predicciones de cada una de esas regresiones. ¿Ok? Eso intuitivamente tiene sentido. Y después dice, lo que usted hace es regresar paramétricamente, o sea, esta parte es no paramétrica, esta parte es paramétrica.
Dice, calcule la distancia entre el valor ajustado. Básicamente estos son residuos de esa regresión. Vale, no le vamos a llamar residuos por la sencilla razón de que esto no viene de una cosa no paramétrica, sino semiparamétrica. Entonces, exactamente estos no son residuos, pero uno lo pensaría como residuos. Básicamente la distancia entre el valor que estoy viendo y el valor ajustado de la regresión. El valor que estoy viendo y el valor ajustado de la regresión. La diferencia está que acá yo estoy utilizando la variable dependiente aquí y acá cada uno de los regresores. Y dice, y ahí voy a sacar las estimaciones de beta y los errores estándar. Y por último, utilizo la regresión. Una vez hecho todo esto, dice, use una regresión no paramétrica regresando toda esta cosa que usted obtuvo en el segundo paso en los X para obtener las estimaciones no paramétricas. Y no o sea, los estimadores no paramétricos, creo que hay una parte no paramétrica y otra sí, no paramétrica. Creo que hay un error acá, NP y PN. Eso me tengo que fijar en Hansa. ¿Ok? Entonces, ese último paso lo tengo que revisar. Estoy seguro que hay una parte que es paramétrica y otra parte que es no paramétrica. Entonces, de ahí vamos a obtener, obviamente, estimadores, errores estándar y todo igualito que toda la vida. Entonces, ahí no hay ningún lío. ¿Ok? Y básicamente, se puede demostrar, si quieren ir al libro de Robinson, él lo demuestra, la distribución asintótica de esos estimadores no se afecta por todos estos pasos. O sea, básicamente puedo hacer inferencias o estadística inferencial también en esa parte no semiparamétrica, o de la parte paramétrica de estos semiparamétricos. O sea, igualito que siempre. Exacto, es consistente, asintóticamente normal, o sea, tiene un montón de propiedades buenas. Y esa es la razón principal por la que también la gente se inclina por este estimador de Robinson. O sea, tiene un montón de propiedades muy bonitas, o sea, que a la gente le gusta. Por eso la gente no se puso a inventar la rueda. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer, ya he dicho toda esta teoría, digamos, toda esta teoría de múltiples regresores, semiparamétrico y demás, vamos a terminar esta última parte con una aplicación de Cameron y Trivedi. Cameron y Trivedi, para que sepan, sacaron un libro que se llama Applied Econometrics, Microeconometrics with Stata, y es un libro de 2022. Entonces el ejemplo que voy a dar es del libro de ellos. O sea, un libro muy nuevo, muy nuevo. ¿Ok? Entonces, vamos a simplemente, acá es solamente configurar un poco la base. ¿Ok? Vamos a quedarnos con una base de información. Y voy a... O sea, básicamente esta base de datos es una encuesta de hogares. Nos vamos a eliminar la gente que tiene ingresos cero o que no hay datos de ingreso y vamos a eliminar también la gente que tiene demasiados ingresos. ¿Ok? Gente que tiene, creo que es $146,000 de ingreso o más al año. O sea, es una cosa sencillita. A ver si esto... ahí están las variables que vamos a usar. Digamos. Esto es de las personas. Es una base relativamente pequeña, son 181 observaciones, que es muy chiquitito, pero bueno, eso es lo que ellos usan. Entonces, básicamente son ingresos laborales, horas de trabajo, edad y nivel educativo. Entonces, son categorías de nivel educativo. Entonces, no estoy seguro porque le puso 1, 2, 3, 4. A ver. Tab. Cat. No le pone el label, yo le pondría label. O sea, pero seguramente para que el ejemplo sea simple, digamos, y se maneje bien. Entonces, básicamente estamos haciendo una regresión de toda la vida, vamos. O sea, esto es con ingresos y horas de trabajo. O sea, parece muy sencillo. Entonces, claro, por lo que yo entiendo, él empieza y dice, bueno, empecemos con algo simple. Empecemos con cuánto más gano yo por cada hora de trabajo que trabajo. Yo supongo que estos son ingresos mensuales, cosas así, digamos. ¿Okay? De todas formas, en el libro está explicado cada una de las variables. Entonces, esto que me está diciendo, mínimos cuadrados ordinarios, simple, o sea, sencillito. Estadísticamente significativo, o sea, esto no tiene ningún misterio, lo hemos visto desde la clase, bueno, no la 1, pero lo hemos visto en el grueso de este semestre.
Básicamente me está diciendo que si la gente trabaja más, gana, creo que esto es como ingreso en dólares. Si yo trabajo una hora más, me gano, debe ser al mes o a la semana o una cosa así, $15 más, digamos, por cada hora adicional que trabajo. Okay, eso es básicamente lo que me está diciendo. Ok, dicho eso, ok, supongamos que, bueno, y lo que yo haría, esto lo voy a agregar yo también pondría earnings y pondría acá hours, como para ver, a ver qué ve. Bueno, ahí está, hay una nube de puntos y esto es lo que normalmente uno piensa. Y uno dice, bueno, ¿cómo debería caracterizar yo la relación entre las variables dadas a esa nube de puntos? Okay. Entonces yo me pondría, antes que nada, antes de correr regresiones, yo me pondría a hacer eso. Ahí sí, claro, uno ve la nube y uno no está del todo seguro de para dónde vas. O sea, eso está bien. Entonces podemos hacer por mínimos cuadrados, esto es lo que nos dice mínimos cuadrados, pero, de nuevo, todo el chiste de todo eso es hacer regresiones no lineales. Entonces supongamos que le ponemos una regresión de no paramétrica, digamos de kernel, utilizando el kernel de Panechnikov. ¿Okay? Esto de Panechnikov, otra variante de Panechnikov. ¿Okay? Y eso básicamente nos está diciendo, y fíjense que es interesante, hacer toda la estimación de validación cruzada, digamos. Y fíjense que es interesante, este ejemplo es interesante porque sí nos da unas ciertas advertencias acá. Porque dice, no, mire, hay una observación que no se usa para estimación, para hacer el cómputo, porque básicamente, ¿cómo se llama? Molesta, digamos, básicamente esa variable. O sea, lo que me dice es que cuando empezó a hacer esta optimización, se encontró con problemas con esa sola variable, no estoy seguro cuál variable sea, habría que fijarse, acá no, dice, se la he marcado a usted, por si le quiere revisar qué variable es, creo que en algún lado la mete, acá, ident sample, no identification, zero otherwise. O sea, uno con esta variable puede identificar cuál es esa observación que no usó. Porque hay veces que pasa eso, o sea, por eso el ejemplo es bueno. Que hay variables que a veces molestan en esta estimación y el sistema las tira para poder alcanzar una cierta convergencia. Y pasa lo que pasa con todos estos métodos más sofisticados. Entonces, lógicamente, esta estimación usa 180 observaciones y acá utiliza 181. O sea, el mínimo cuadrado ordinario, todo eso de que variables que nos molestan casi no pasa. Pero fíjense que es interesante que el efecto marginal promedio que está estimando es de 14.27 y acá es 15.13. Da por ahí. Exacto, da como por ahí. Es interesante eso. Por eso ese caso de ellos es bien divertido. ¿Ok? Entonces dice, bueno, si uno quiere hacerlo un poco más rápido, yo no creo, yo no siento que sea... pero esto sí lo hace rápido porque en este caso, fíjense, acá yo no tengo errores estándar ni nada. Y a veces yo quiero saber si esta estimación es estadísticamente significativa. Entonces lo que dice acá clarito, dice, mire, yo lo voy a hacer, pero voy a hacer que las iteraciones sean cortitas, porque si no esto se demora en eternidad. Entonces acá BBC bootstrapping y él le pone cierto límite a esto. No sé si es reps 400 o reps 40, creo que es reps 40. Vamos a ver qué tanto se demora. Pero fíjense, ahí está, no se demora tanto. No, pero en este caso, que fíjense que sí o sí me toca decirle BC Bootstrap para que esto corra con errores estándar, T y todo eso. Ya me haga el cálculo de significancia estadística. Si no, no lo hace. Si no, por defecto el sistema no lo hace. Y no lo hace no por un capricho, sino porque hacerlo a veces es lento, muy lento. Entonces toca que uno le restrinja un poquito la cosa de que me dé unos errores sin que se demore una eternidad. Entonces, pero fijémonos rápidamente. Fíjense que acá también me da un Z de 473 de una distribución normal y sigue dando estadísticamente significativo, bastante parecido a lo que nos decía mínimos cuadrados ordinarios, que era una estimación estadísticamente significativa. Altamente significativo. Sí, altamente significativo. Altamente significativo. Obviamente, podemos jugar un poco, digamos, con qué está pasando con esa observación que va a eliminar.
O sea, uno puede tratar de investigar eso. Entonces, si nos da, hay unos datos, ahí podemos ver qué pasó con esas observaciones. ¿Por qué está tirando esta observación en particular? No estoy muy seguro. Habría que ver. Pero no estoy muy seguro. Porque esa observación en particular la está tirando. Obviamente, en este caso está tirando una sola observación. Pero les puede pasar que ustedes quieran usar este método y hay un montón de observaciones que no usen. Y ustedes dirán, ¿qué pasó? Digamos. O sea, bueno, ya, pero hay herramientas como para que les da una mano. Por eso este ejemplo es bueno. O sea, sepan que Stata les da una mano. ¿Ok? Y obviamente acá podemos jugar con otras cosas, digamos. Podemos hacer, a ver, esto no me importa tanto. Scintille, K-density, esto no me interesa tanto. Después si quieren lo revisan al código, pero a mí no me interesa tanto toda esta cosa de diferentes estrategias para que esto converja un poco más rápido, un poco más lento, utilizando la observación que elimina, la observación que no elimina, o sea, yo entiendo. O sea, son diferentes cosas, pero a mí no me importa tanto, ¿ok? Toda esta historia. Lo que a mí sí me importa es el tema de qué pasa si utilizamos más observaciones. Esto es lo que quería llegar. Que eso es lo que al día de hoy no hemos hecho esto. O sea, lo demás sí lo hemos hecho, mucho de eso sí lo hemos hecho. Aunque si ustedes tienen ganas de hacer todo el modelo, ¿no? Vamos a correrlo entero y es interesante lo que nos da. Vamos a hacer hasta el gráfico. Vamos a hacer. No creo que se demore demasiado. Y de paso les muestro ahí me muestra la estimación por kernel, digamos, de las diferentes estimaciones. Y al último vamos a hacer una comparación de dos gráficos y les voy a mostrar lo útil que es Stata para hacernos ese tipo de gráficos. O sea, este ejemplo es bueno porque me va mostrando un montón de cosas. Por ejemplo, me está mostrando el cambio, digamos, a través, o sea, el efecto estimado para cada observación de horas desde 400 a 3200. Yo creo que estas son horas, debe ser en un mes, no creo que sean en un año, debe ser cantidad total de horas que yo estoy trabajando en un mes. Entonces acá yo puedo hacer estimaciones no paramétricas de, mira, ahí va corriendo. Lo puse a correr a todo para que se vea. Y esas son estimaciones de kernel de la total. Eso es, claro, el total de horas al año. Esto. Sobre el total de horas al año que la gente trabaja. Entonces, esto, a ver, no salió todavía. Entonces, esto es el efecto computado de un cambio en una hora. Que eso es en realidad lo que a veces muchas de estas cosas no paramétricas a la gente le puede importar. Por eso es importante aprenderse esos comandos. Porque recuerden que acá lo lindo, digamos, de una estimación no paramétrica, mientras se termina de correr, es tratar de calcular que esto es no paramétrico. Entonces, a mí lo que me puede importar es cuál es el efecto estimado acá, cuál es el efecto estimado aquí, cuál es el efecto estimado acá y cuál es el efecto estimado aquí. ¿Okay? Entonces, eso lo puedo hacer. Stata también me da la flexibilidad. Y eso se hace, está en ese ejemplo, con este comando margins. Con este comando margins. Lo que pasa, que eso es lo que también es una buena demostración de esto, que es lento, es un poco lento, ¿no? Porque fíjense, acá estoy poniéndole margins, acá hizo ya la regresión, y acá le estoy haciendo el margins. O sea, básicamente con este margin le estoy diciendo, mire, calcúleme el efecto marginal promedio para cada uno de estos valores, o sea, para 400 horas, 500 horas, 600 horas, hasta 3200 horas. Son como cortes, Básicamente estoy queriendo decirle esto. Quiero que me calcule para cada uno de estos puntos, para cada horas que yo quiero. Y además, por eso se está demorando tanto, le estoy diciendo que quiero que me dé los errores. Y además los errores lo está haciendo bootstrapping. ¿Eso qué significa? Que básicamente está recalculando todo esto para todas las observaciones y sacando, digamos, cuáles son los errores al final distribuidos que los datos me están indicando. ¿Okay? Entonces eso es un enredo.
Es un enredo. Se va a demorar un buen rato. Bueno, voy a irles explicando lo que me queda de código mientras esto. Pero se dan cuenta que esto es lento, ¿verdad? O sea, eso es lo que también quiero que vean. O sea, no es por hacerles perder el tiempo, simplemente para que vean que esto es lento. Y eso que es Tata, esta máquina es bastante potente, y cuál es lento. Todas estas cosas son lentas. Bueno, voy a hacer una figura. Vamos a ver. Uy, ahí está. Miren qué bonito. Miren qué bonito. Ahí está. Función promedio, en este caso. Entonces, básicamente, esta es la estimación no paramétrica que me está dando con sus intervalos de confianza. A cada aporte que estoy haciendo. Entonces, es bien bonito. Es bien bonito. Es bien bonito. Bien bonito la estimación. Pero lo que no hemos hecho hasta el día de hoy, porque esto se parece bastante a lo que hemos hecho hasta el día de hoy, es con varios regresores. Entonces acá le voy a decir yo np regress kernel, ganancia, horas, edad y categoría. Y fíjense, yo acá se le estoy diciendo categoría con i punto. ¿Ok? Esto en una de esas creo que sí se va a demorar un poco. Y va a dar. Esta es, claro, una multinomial esta que está aquí. Una categoría. Exacto. Y fíjense, bueno, y esto es, a ver, está haciendo otro quietly marches. No, esto ya lo voy a cortar porque no nos podemos demorar tanto. ¿Ya? Si no, nos vamos a quedar acá hasta el año verde. Listo. Esto se puede demorar un poquito, pero no va a ser imposible. Yo creo que no se demoraba tanto. ¿Cómo se hace ese corte para que no? ¿Cómo? ¿Cómo uno hace para que no siga corriendo? Hay dos formas. Con esta X que está acá, break, o con el teclado control C y se rompe, se corta. Entonces fíjense, acá nos dijo, miren, acá sí nos está diciendo cuál es la banda que eligió para cada variable. Bandwidth. Nos dice para cada variable. Nos dice clarito, local linear regression, que este es el kernel que usó, y para la variable discreta, por eso es importante el i.cat, utiliza un kernel específico. Ahí es donde está lo que vos estabas diciendo. Si en ciertos casos me toca cambiar el kernel, acá hay un ejemplo claro que sí. Digamos. Cuando el kernel, cuando la variable es discreta, se utiliza otro kernel. ¿Okay? ¿Qué significaría ese punto 5? Es la ventana. Es la ventana que está utilizando para la discreta. A mí me parece un poco extraño, tendría que indagar un poco más cómo elegir una discreta o cómo elegir una ventana para una variable discreta. Es buena pregunta. Sí, o sea, porque son varias categorías. Sí, yo creo que, no sé. Sí. ¿Cómo? O sea, como es una escalita. Exacto. Sí, sí, vos vas a tener que elegir una ventana de forma tal que te tome toda la gente dentro de esa categoría. Porque si se va con otra categoría suena un poco raro, digamos, o sea, u otro grupo. Entonces yo me imagino que debe ser punto 5 para todos los casos, digamos. Debe ser una forma, punto 5 debe ser como para que corte justo y queda la mitad. O sea, que te quede justo ahí la gente de la primera categoría separada de la otra. Bueno, acá está, ¿ves? 2 versus 1, 3 versus 1, 4 versus 1. ¿Okay? Igual que toda la vida. Y estos son efectos marginales promedios estimados. ¿Mm? Entonces, en este caso, y ojo, en este caso funcionó súper bien. Porque, bueno, y acá sí nos da, creo que hay una variable que, no dijo acá, pero hay una variable que no, varias variables que no usó. Fíjense que sé que usó 161, 164. Entonces acá lo podemos comparar, eso creo que es el chiste de esta última parte. Es el mínimo cuadrado ordinario. Entonces, esto es lo que en general siempre uno debería hacer. Queda con, y obviamente la muestra tiene que ser la misma. Por eso creo que está poniéndole esto, que use la misma muestra. Entonces hago la regresión de mínimos cuadrados, entonces la puedo comparar con estas estimaciones no paramétricas para varios regresores.
Pero ojo, acá funcionó muy bien, corre muy bien y el ejemplo es armado por ellos. Esto puede y no correr muy bien, digamos, esto puede correr bastante feo. ¿Ok? Entonces, pero para que vean, esto lo puse y lo dejé acá para que vean que, por ejemplo, que estas estimaciones que yo, veamos hours, me da estadísticamente no significativo en la estimación no paramétrica y me da 5.48. Cuando me voy al caso paramétrico, sí me da hiper significativo y me da 16.8. ¿Qué está pasando? Habría que investigarlo. El modelaje está chiquito. Pues relativamente. Pero fíjate que esto es paramétrico y esto es semiparamétrico. Entonces, quizá cuando uno va al no paramétrico me da unos mensajes muy diferentes. Quizá la relación es precisamente no paramétrica, porque recordad que lo que está suponiendo acá es que el sistema es lineal. ¿Ok? El sistema es lineal. Puede ser que en un caso me esté dando esto, o sea, el semiparamétrico me está dando esto y bueno, al revés. O sea, no es este escenario. No, puede ser que una en el no paramétrico me esté dando esto, pero el semiparamétrico me está dando la curva. Entonces, una de esas en el paramétrico parece que esto es hiper significativo, pero si uno se pone a calcular los efectos marginales en diferentes puntos, da no significativo. ¿Pero por qué? Porque básicamente en ciertas partes te está dando positivo y en otra parte te está dando negativo. Positivo y negativo, positivo y negativo. Entonces se cancela. ¿Ok? Entonces es muy probable que esté pasando eso. ¿Ok? Por eso los gráficos son tan importantes. Como el que se sigue este gráfico. Fíjate. Pero fíjate que es lo que está pasando. O sea, en un tramo da positivo, pero en este último tramo da negativo. Y ya después de trabajar en toda la relación. Ok. Entonces, pero te das cuenta que puede venir por ese lado. Por eso los gráficos en estas cosas no paramétricas son bien importantes. Súper importantes. Como para que te den unos mensajes de qué está pasando después cuando te pasas a los números. ¿Ok? Cosa que volvemos, en el paramétrico no te pasa tanto. Porque básicamente vos suponés que es lineal. Chao. Entonces no te tenés que preocupar mucho por eso. Pero en este caso sí. Pero entonces, profe, también se puede comparar, digamos, haciéndolo con esa de hacerlo por segmentos y además parecería que pudiera hacer una línea así. Exacto. Bueno, sí, pero básicamente eso es lo que está haciendo este método, ¿no? Eso es lo que está haciendo. Eso es lo que está haciendo. O sea, porque es local lineal. Recuerda que no tengo acá cuál es la estimación específica. Pero bueno, se van dando cuenta que ustedes pueden hacer comparación y demás. Obviamente, volvemos. Esto está muy bien bonito y corre bonito y demás. O sea, puede no ser así. Ahora vamos a ver un modelo parcialmente lineal. Y con esto vamos a cerrar el tema. Entonces, fíjense que acá sí me voy a inventar. Me voy a inventar los datos. Este es el único caso que sí es estrictamente una simulación. Entonces, vamos a generar los datos suponiendo que y, digamos, es igual a 1 más 1 por x. Y x va a estar multiplicado por f de z más una u. Donde vamos a suponer que z es z por z al cuadrado. Listo. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces va a haber una variable x y una variable z. Y acá vamos a suponer que z tiene, que la función f de z toma esta forma. ¿Okay? Entonces hay una parte lineal, hay otra parte no lineal. Es el chiste de todo esto. Vamos, esto es lo que vamos a escribir acá. De hecho, no es asterisco, esto es más. Acá hay un más. Por el código. Por cómo está generado. Obviamente, este ejemplo yo lo saqué de Cameron y Trivedi, no me lo armé yo. Por eso pueden. Yo no me hago cargo de los errores de Cameron y Trivedi. El periodo está haciendo un muy buen trabajo, no le voy a pegar, no le voy a pegar así, porque si no, no, mata. Bueno, entonces acá básicamente voy a hacer 200 observaciones, como para que sea manejable el ejemplo. Voy a armar dos variables, una x1 que va a ser normal y una x2 que va a ser normal también. ¿Okay? Que va a depender de x1. O sea, eso estoy suponiendo que hay cierto grado de correlación con x1. Y voy a suponer una variable x, que es z también, perdón, que también va a estar correlacionada con x1. O sea, como para que el ejemplo sea un poquito más enredado. Si no, es muy simple. Y z al cuadrado. Y ahora sí, vamos a armar mi variable y, que vamos a suponer que depende linealmente, digamos, de x1 y x2,
pero de forma no lineal de z. O sea, está z y z al cuadrado. ¿Ok? Acá es donde vamos a utilizar este estimador semipar. Semipar hay que instalarlo. Eso tengo que dejarlo claro. Es un Community Contributed Command. O sea, hay que poner sc install semipar. O sea, si no, no va a funcionar. ¿Ok? Este semipar, digamos, lo que hace es decirle, ¿qué es lo que le estoy diciendo ahí? Para que se entienda la sintaxis del comando, que es bastante intuitiva, pero tiene que quedar claro. Lo que yo le estoy diciendo semipar acá, le estoy diciendo, mire, la parte de y con x1 y x2, hágala paramétrica. Igual que si fuera reg y x1, x2, eso es lo que está diciendo acá. Lo que le estoy diciendo después en los comandos es no paramétricamente que sea z. No paramétricamente con z. ¿Ok? Y después le estoy poniendo algunos comanditos más, que sea con error robusto, que me muestre el intervalo de confianza y me muestre un título, porque me va a salir un gráfico. Me va a salir un gráfico. Y el gráfico yo sí quiero que tenga un título determinado, para que yo entienda qué está pasando. ¿Ok? Entonces lo vamos a correr y lo vamos a guardar el gráfico. Bueno, ¿por qué? Vamos a ver qué tanto se demora. Yo creo que este también es lentito. No se ha generado. Obvio. A ver, tengo que correr todo. Pícaro. Tengo que correr todo esto. No, este no se demora tanto, afortunadamente. Y fue, fíjense, ¡pam! Corrió rápido. Digamos. Y me está mostrando ahí cómo hay una relación no lineal entre y el z que yo estoy estudiando. Y se ve bastante bonito. Y esto es de vuelta semiparamétrico. Esto es semiparamétrico, para que uno no se da cuenta. Pero fíjense que está así, pero detrás de esto hay una estimación, eso se ve acá, hay una estimación paramétrica. O sea, estoy calculando la relación entre y y z, controlando de forma paramétrica por x1 y x2. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Ok? Bueno, ellos dan otro ejemplo más, pero veamos rápido. Y por eso a mí siempre me gusta esto. O sea, compararlo con el parámetro. El paramétrico, porque claro, o sea, por construcción, por cómo lo hemos construido, si uno ve la simulación, uno dice, papi, pero en vez de meterse en semiparamétrico, directamente x1, x2, z y z al cuadrado. O sea, no, ¿para qué no paramétrico? Bueno, que ese siempre, en mi opinión, esa es siempre la primera parte que uno debería hacer. Hacerlo paramétrico, porque uno se conoce bien el paramétrico, y después pasarse a no paramétrico. ¿Ok? O semiparamétrico. ¿Ok? O sea, eso en mi opinión es lo más sano. Y fíjense que da cosas más o menos, fijémonos, esto es el semiparamétrico, digamos, y la historia que nos da o sea, nos fijemos en esto, digamos, ¿no? Que esto es lo que nos importa. ¿Qué nos está diciendo? Acá se les toca volverse a matemática de secundaria. Entonces da que z es positivo y z al cuadrado es positivo. Entonces, ¿eso qué significa? No hay inflexión ahí, no hay un punto de inflexión que yo quiera. O sea, debe ser que una sea positiva y la otra negativa. O sea, no sea más. Positivo crece, pero la parte negativa. Bueno, ustedes están pensando en términos del efecto marginal. Pero recuerden la interpretación sola de los coeficientes. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el cuadrado? Con el cuadrado el coeficiente del cuadrado da positivo. ¿Cómo se dice eso? Convexo o cóncava hacia arriba. Y si es negativo, hay un mínimo. Y si es negativo, cóncava hacia abajo. ¿Okay? Hay un máximo. Y fíjense lo que está diciendo la estimación no paramétrica. Más o menos está diciendo eso. ¿Ok? Entonces esto como para decirle, o sea, hay escenarios donde podría no dar así, obviamente, por construcción lo estamos armando muy bonito. La z no tendría que ser negativa, sacándolas al cuadrado. No entiendo.
No te entiendo. ¿Cómo? La Z sola cuando está al cuadrado, su signo no debería ser negativo. Cuando no es cuadrado, La Z lineal. O sea, para que sea un mínimo. Pero lo que hace Z no es simplemente desplazarla y multiplicarla de forma. exacto. Bueno, vos estás pensando en términos del efecto marginal, que vos estás pensando que esto es la derivada, entonces el beta, el 1 en este caso, es, y después tenés más 2 beta 2 por el valor de x, ¿eso es lo que estás pensando? Claro, lo que pasa, sí, pero fíjate que los valores de z acá pueden ser negativo o positivo. Entonces hay una parte que te va a... Para que vos estás pensando que z, y eso es lo que a veces a uno le pasa. Si uno siempre piensa que la variable es siempre positiva, y no, en este escenario no, fíjate, o sea, la z da valores negativos y positivos. Entonces por eso da una parte negativa, o sea, como por si Pavel está un poco perdido de lo que estamos diciendo. Ella lo que está diciendo es, bueno, pero si usted tiene y esto es beta 0 más beta 1x más beta 2x al cuadrado, ¿ok? No, x2, ya. Entonces ella dice, bueno, pero entonces derivada de x respecto a x, esto me da beta 1 más 2 beta 2x, ¿ok? Entonces ya está, pues, claro, pero ojo que en este caso, o sea, entonces dice, entonces esto debería dar positivo siempre. Y no, porque esto sí puede tomar valores negativos. En este caso puede dar valores negativos. Entonces, claro que hay una parte que te da, te da, te da efecto, hay una parte que te da negativo, otra parte que te da positivo. Pues sí, es un buen punto. Es un buen punto. Hay que tener a veces eso presente. Sí. Sí. Y la otra positiva ya sé que es un mínimo. Sí. Pero bueno, pero entonces se dan cuenta que estos métodos son bien interesantes, pero nunca subestiman a los métodos paramétricos. O sea, eso también, porque fíjense que al final del día da más o menos el mismo mensaje. Más o menos. ¿Ok? Veamos esta última parte. ¿Qué es lo que dice esta última parte? Predict, jihad. ¿Cuál es la bondad de ambos tipos de estimadores? Y eso también me parece interesante. Lo voy a volver a correr. No se debería demorar mucho. Básicamente, esto me dice, ok, vamos a hacer el mínimo cuadrado y de acá arriba vamos a guardar las predicciones que da el no paramétrico. Porque recuerden que a veces, lo que hemos dicho desde el principio con esto de no paramétrico, a veces la gente se mete a no paramétrico porque está más interesada que en el efecto marginal, está interesada en qué también predice. Entonces uno dice, bueno, hagamos ese ejercicio. Digamos, esto es lo que me da, digamos, este es el Y original. Y esto es el promedio del Y original. Y este es el semiparamétrico. Me da 2.22. En cambio, el mínimo cuadrado ordinario te da 2.16, o sea, me da perfecto. Al menos en términos de predicción promedio, mínimo cuadrado sigue funcionando bastante bien. Y miren el mínimo, el máximo, mínimo y el máximo, y fíjense el mínimo y el máximo acá. O sea, el mínimo cuadrado funciona bien. Pero veamos la correlación además. O sea, supongan que ustedes dicen cuál es la correlación de Y original con el semiparamétrico. Es bastante alta, pero no tan alta como es con mínimos cuadrados ordinarios. Y eso también sí tiene sentido, porque mínimos cuadrado ordinario está pensado para ajustar de la mejor forma una relación lineal. Entonces eso también tiene sentido. Pero fíjense que si uno también acá hace el semiparamétrico versus las estimaciones de mínimos cuadrados, también es bastante buena, pero si a mí me interesa una medida de correlación lineal, mínimos cuadrados sigue funcionando bastante bien. Entonces, casi siempre lo que hace la gente, como les digo, es hace mínimos cuadrados y después se mete a paramétrico o no paramétrico para ver qué tanto cambia la historia. Entonces, mínimos cuadrados sigue andando bien. No subestimen el poder de mínimos cuadrados.
a la hora de hacer este tipo de cosas. Pero vamos a ver, ya en econometría 2, finalizamos con este último tema en esta clase, vamos a ver que en econometría 2 hay métodos que sí utilizan esto para aproximarse de forma flexible a ciertas partes. O sea, a la gente en muchos casos no le importa tanto toda la función, sino que le interesa cierta partecita de la función. O sea, está interesado en cierta parte que les parece crítica. Típicamente eso tiene que ver con algún punto en donde se aplicó alguna política. Supongan en este ejemplo muy simple que alguna política se haya aplicado en z igual a 0, por ejemplo, por darles un ejemplo. Entonces, lo que le preocupa a la gente es justo alrededor de ese puntito, a ver qué pasó. Digamos. No le interesa el resto. O sea, no le interesa z menos 4, z más 5, le interesa justo ahí. Entonces ahí se usan mucho estos métodos no paramétricos, porque tratan de aproximarse de forma muy flexible a ese punto. Exacto, exactamente. Entonces, entonces esto, si bien no se ve mucho mejor que mínimos cuadrados, van a ver que en cierto escenario la gente sí le interesa tenerlo bien presente, ¿no? Para que esto sea flexible. Bueno, este va a ser el último tema y hasta acá llegamos con este tema. De nuevo, hay más métodos no paramétricos, pero con estos yo me voy por satisfecho. He visto que no me han votado mucho, que digamos el tema del paper. Te recibo 2 votaciones, voy a tratar de elegir en función de esas 2 votaciones qué papers vamos a cubrir en las últimas 2 clases. No sé si vamos a cubrir 1 o vamos a cubrir 2, 2 máximo. O sea, vamos a cubrir 1 mínimo, 2 máximo. Las próximas 2 clases. Y ya las próximas 2 clases son las últimas clases. O sea, no cubrimos más temas. Lo que vamos a cubrir de última son papers. Vamos a cubrir papers que son de aplicación de lo visto hasta hoy. ¿Okay? Tengo pensado, si se puede, vamos a tratar de cubrir 2. Para que se vea cómo se pueden utilizar todas estas cosas de econometría a cosas bien concretas. ¿Okay? Y les he puesto de todo, desde cosas muy clásicas hasta cosas bastante viejitas. Entonces, para que lo tengan presente, si quieren, por favor, termine de votar, votenme para que termine de tomar una decisión. Si no, voy a elegir entre estos 4. Voy a tirar medio una moneda y vamos a elegir entre esos 4 papers. Ninguno tiene 2. ¿Cómo? Ninguno tiene 2 votos. No, ninguno de los 2 tiene 2 votos. O sea, ninguno está ganando por mayoría. Hay 4 que están empatados. Ese es el problema cuando hay tan pocos votos. O sea, bueno, pero traten de votar para que las últimas 2 clases elijamos en función de eso. Si no, me toca elegir a mí. Entonces traten de terminar con eso. Bueno, listo. Hasta acá llegamos con los temas. Y nos vemos la próxima clase, como les digo, para ver papers. Y no se olviden, por favor, que hoy es la entrega del, ¿cuál es el 10º ya? Sí, el 10º taller. Y el próximo viernes ya tienen el último taller. El último taller sigue de cosas no paramétricas. ¿Okay? Y lo traté de hacer lo más amigable posible. Para que tengan ahí para entretenerse. De nuevo, si quieren leer de este tema, es o Hansen, yo estoy siguiendo mucho Hansen, o Cameron y Trivedi. Cameron y Trivedi es un poco más práctico, es más cómo hacerlo con Stata. Hansen es pura teoría. ¿Okay? Por si quieren leerlo de algún libro. Listo. Llegamos.